Otros sensores que se utilizan para aplicaciones mineras son aquellos producidos por sensores activos, y a esto me refiero a las imágenes de radar y las imágenes de LIDAR. En el caso de las imágenes de radar, se utilizan específicamente en geología para la extracción principalmente de estructuras, fallas, fracturas, pliegues, sistema de falla y fractura, relación entre la falla principal y fallas o fracturas secundarias. Entonces, la principal aplicación, digamos, aquí es estructural. El sistema de sensor es un sensor radar. La resolución espectral son 5.6 centímetros. La resolución espacial es desde 25 a 12.5 metros. Hay algunas imágenes de radar que incluso llegan a tener hasta 100 metros de resolución espacial. La resolución temporal son 35 días. La altitud de órbita son 780 kilómetros y el periodo de operación para el caso particular de la ERS-2 es desde 1995 hasta la actualidad. Dentro de las imágenes de radar, así como en el sistema óptico hay diversos tipos de imágenes de satélite, también dentro de la parte activa tenemos diferentes tipos de compañías y imágenes de satélite. Aquí la que yo estoy mostrando es de la laguna de Bacalar en Quintana Roo, y se utiliza sobre todo para ver cuáles son las relaciones que existe entre el sistema principal estructural de la zona y sistemas secundarios. Y en este caso es una ERS-2, pero también tenemos RadarSat, tenemos ERS-1, tenemos también Imaging Terra también. Son diferentes tipos de sensores activos. Otra aplicación muy importante para los sensores activos, además de la extracción de rasgos estructurales, es el poder obtener el movimiento que hay en el terreno. Entonces, por ejemplo, si estamos teniendo una zona en donde hay algún tipo de sismo, o tenemos zonas volcánicas en donde estamos teniendo cierto tipo de actividad o de crecimiento de algún domo, con este tipo de imágenes nosotros podemos utilizar una técnica que se llama interferometría, y entonces podemos sacar qué tanto desplazamiento o movimiento hay en el terreno. También es muy útil, por ejemplo, en zonas en donde hay hundimientos, ya sea por extracción de agua. Por ejemplo, en la parte del centro de México son muy utilizadas para evaluación de hundimiento debido a la extracción de agua y observación de generación de grietas debido a este fenómeno de hundimiento. Entonces son las principales aplicaciones en donde se utilizan las imágenes de radar. Tenemos también las imágenes de LIDAR, que significa Light Detection and Ranging. El LIDAR son imágenes que se obtienen a partir de lanzamientos de rayos láser. Entonces, a la zona se emite un rayo láser y la respuesta de la reflexión a partir de la emisión de ese rayo láser es detectada por este sistema de sensor conocido como LIDAR. Entonces, el sistema de sensor va a ser el LIDAR. La resolución espectral va de 10 a 250 nanómetros. La resolución espacial es alrededor de 15 centímetros, es decir, tenemos una resolución espacial muy buena. La resolución temporal es variable, porque aquí sí las imágenes de LIDAR también se toman siempre y cuando sean solicitadas. Si no se solicita para una zona, esta no va a estar siendo captada por el sensor. La altitud es de 300 a 2000 metros, es decir, son vuelos bajos, y el periodo de operación es del 2001 hasta la actualidad. Las imágenes de LIDAR se utilizan principalmente para obtención de modelos digitales del terreno de muy alta resolución, para obtener detalles de la geoforma o de la forma del terreno a partir de las imágenes obtenidas por esta técnica. ¿Para qué se utilizan? Pues principalmente para extracción de datos estructurales, en el caso de
de minería para cálculo de reservas, para cálculo de volúmenes, etcétera. Y bueno, tenemos las imágenes derivadas, es decir, imágenes que son producto del trabajo o de la aplicación de ciertas técnicas de la percepción remota, y son principalmente los modelos digitales de elevación. Yo había comentado que con LIDAR se pueden obtener modelos digitales de elevación, pero estos modelos pueden ser obtenidos a partir de fotografías aéreas, a partir de imágenes Aster, de imágenes Spot, imágenes LIDAR o imágenes de radar. Entonces, todo este tipo de imágenes, siempre y cuando cuenten con un par estereoscópico, vamos a poder generar el modelo digital de elevación, lo que nos va a permitir tener un conocimiento del terreno no solamente en 2D, sino en 3D, en tercera dimensión. Esto ayuda en gran medida porque además de tener la información espectral de, por ejemplo, de las rocas que conforman la zona de estudio, pues también tenemos una noción de qué tipo de geoformas podemos encontrar. Es decir, si la roca que estamos observando se puede asociar a un intrusivo, a un batolito, a un lacolito, si lo que estamos observando es una roca volcánica, bueno, qué tipo de formación volcánica nos está dando, es un volcán compuesto, es un volcán escudo, o es, por ejemplo, fisural, ¿verdad? La roca que se generó es a partir de fisuras, de volcanismo fisural, etcétera. Si tenemos zonas de fallas y fracturas, bueno, ¿qué nos está generando esto? Nos está generando fosas y sierras o valles, etcétera. Entonces, es importante también tener la noción de las formas que nosotros podemos encontrar en el terreno. En el caso específico de las imágenes que yo estoy aquí mostrando de modelos digitales, son modelos digitales del continuo de elevaciones mexicanos que tiene el INEGI, y son para la zona de San Luis Potosí. La imagen que estamos observando en coloraciones de gris, que es la imagen de la izquierda, ahí claramente ya podemos ver que hay pues lo que es la zona de una fosa tectónica que sería correspondiente a la zona de San Luis Potosí, propiamente de la capital, pero también lo que se conoce como el Graben de Villa de Reyes. Entonces ahí ya podemos ver claramente la línea que está marcando la zona del valle, o la parte que está marcándose como zona de valle en tonalidades grises, y enmarcada por zonas de tonalidades de color blanco, blanco muy brillante. Y la orientación principal de este sistema es noreste-surú. Hacia la parte superior de la imagen, centro superior, vemos una formación o una ruedita en color gris muy oscuro, que se ve claramente diferenciada porque alrededor de ella tenemos coloraciones gris más claro y coloraciones blanco brillante. Eso corresponde a una estructura volcánica que es conocida como un mar, que es pues es como si fuera una olla, pues, o un hoyo volcánico. Ahí también se ve claramente. Luego tenemos toda la zona de la sierra, zonas de serranía, que estaría en la parte derecha de la imagen. Esta misma imagen, si nosotros la observamos en color, ¿verdad?, con una paleta de color que va del color violeta hasta el blanco o rojo, estamos observando que las partes más bajas de la región las vamos a tener hacia el norte de la imagen, y luego tenemos la zona del Graben de Villa de Reyes y San Luis Potosí, enmarcados por las sierras que están en coloraciones que van del verde al rojo, y toda la zona del Graben o de la fosa tectónica está en coloraciones cian o coloración azul claro. Luego tenemos toda la parte de la sierra y luego viene otra parte baja hacia la parte derecha de la imagen. Como nosotros tenemos modelos digitales de elevación, esta información la podemos ver en 2D, o sea, en una imagen
con las imágenes que comúnmente observamos es en 2D, o poderlas ver en un aspecto tridimensional. Y el aspecto tridimensional lo estamos viendo en la imagen que está del lado derecho abajo. Ahí ya podemos ver en 3D cómo está delimitada la fosa tectónica o el graben de Villa de Reyes por toda la zona de sierra en coloraciones verdes y rojas. Luego viene un alto, hacia la parte derecha viene el alto de la sierra y luego vuelve otra vez a bajar. Entonces ya nos va dando una idea de cómo está la topografía en la zona de estudio. Ahora, una vez que nosotros ya hemos decidido qué tipo de imagen vamos a utilizar, ya sea que vamos a utilizar una imagen de satélite o una imagen derivada, pues hay diferentes sitios de internet en donde nosotros podemos adquirir imágenes de satélite. En algunos se pueden realizar búsquedas mediante aplicaciones propias del proveedor, en otras lo mandan directamente a uno a Google, y en otras pues hay que contactar directamente al distribuidor para solicitarle que haga una búsqueda en sus archivos de imágenes de la zona que es del interés del usuario. Hay varias aplicaciones en la web donde nosotros podemos entrar, hacer nuestra búsqueda, observar muestras de la imagen que queremos trabajar, y luego ya después solicitar al distribuidor pues que nos haga el envío de esta imagen. En este curso vamos a hacer búsqueda de imágenes más adelante. Vamos a hacer una práctica en donde hagamos esta búsqueda de imágenes. Pareciera banal el hacer la búsqueda de imágenes, pero no es así. Es importante que a la hora que se hace la búsqueda de imagen, pues tengamos en cuenta todos los aspectos que hemos visto hasta el momento para poder elegir la imagen que sea más conveniente a nuestra zona de estudio y al tipo de estudio que queremos hacer, al detalle, al nivel de detalle que queremos aplicar. Y para esto es importante que en esta primera etapa pues sí se tome en cuenta un buen tiempo a la búsqueda de imágenes para realmente trabajar con la imagen que sea óptima para el estudio que queremos realizar. No está por demás en decir que esta es una etapa también muy delicada, en el sentido de que si no elegimos la imagen correcta, pues vamos a tener después problemas a la hora de querer generar productos como mapas o imágenes o aplicar algunas técnicas, porque puede ser que la imagen que finalmente nos decidimos a comprar no hicimos bien la búsqueda y viene llena de nubes, y pues eso a nosotros en un trabajo geológico pues simplemente una imagen con nubes pues no nos va a sacar de ningún apuro, ¿no? Entonces es necesario hacer una búsqueda buena para luego no estar con complicaciones más adelante. Como les menciono, hay diferentes sitios web. El anterior que estaba mostrando es el sitio Catalog, que es para búsqueda de imágenes spot, y el siguiente sitio es el sitio web de Aster para hacer búsqueda de imágenes Aster. En la búsqueda de las imágenes nosotros vamos a poder efectuar desde meter, por ejemplo, las coordenadas de nuestra zona de estudio o delimitarlo por el nombre de la zona de estudio, y nos va a ir llevando paso a paso hasta que lleguemos al momento de hacer la petición formal de las imágenes. Y también el mismo sitio nos indica, bueno, cuántas son las escenas que vamos a adquirir, cuál es el precio por cada escena y el precio final. En el caso, por ejemplo, de spot, para las spot de generaciones más recientes, se puede comprar desde un cuarto de la escena hasta la escena completa. Es obvio que el precio va a variar. En un cuarto, pues el precio andará a lo mejor de 1,000 a 2,000 euros, y en la escena completa, en las últimas generaciones y con una resolución espacial muy buena, pues andará alrededor de 8,500 euros. Eso ya tendremos la oportunidad de verlo en la práctica que vamos a realizar.
Aquí tenemos el sitio web para la adquisición de modelos digitales de elevación Aster y SRTM. Es una página del Use Geological Survey. En general, estos modelos digitales de elevación en algunos sitios pueden acceder a ellos de manera gratuita, en otros sí se tiene que pagar cierta cantidad de dinero por ellos, pero no es muy elevada. En general, no sé, andan entre 15 a 30 dólares máximo, y en algunos sitios incluso se puede descargar de manera gratuita. La siguiente pues es un ejemplo del sitio web. En el caso de las imágenes MODIS, sí son imágenes que se pueden descargar de manera gratuita. Entonces, si tienen la posibilidad de acceder a este sitio, se tienen que registrar, darse de alta como usuarios y ya después hacer su búsqueda de imagen, y después de un tiempo de haberse dado alta, no sé, 2-3 días, ya incluso pueden tener la posibilidad de bajar algunas imágenes. No todo va a ser gratuito, pero algunas imágenes se pueden adquirir así. Una vez que ya tenemos las imágenes de satélite, que ya hicimos la búsqueda, que ya tenemos la imagen que realmente nos acomoda pues a las necesidades que tenemos, viene ahora la pregunta: ¿cuál es el software más adecuado para poder trabajar las imágenes de satélite? Siempre que me preguntan esto, yo contesto: el software que es más adecuado es el software que usted tiene, al que usted tiene acceso, al que usted ha trabajado y que conoce mejor. Hay infinidad de software para poder hacer el tratamiento de imagen. Alguno es software comercial y otros son de uso libre, conocidos también como open source. Tenemos, por ejemplo, aquí como ejemplos el Envy, que es un software comercial. A mí en lo particular me gusta mucho este software. Se trabajan muy bien los modelos digitales de elevación. Tiene muchísimas aplicaciones y técnicas para poder hacer tratamiento digital de imágenes de satélite. Maneja muchas plataformas. Es posible trabajar con imágenes de plataformas radar, de plataformas Aster, de plataforma Landsat, etcétera. Es un software muy completo, pero pues sí es un poco caro. Otro software comercial que también es bastante bueno es AirMapper. Este es comercial y ahora ya también se ha asociado con ERDAS. Entonces, ambos software son comerciales. También vienen muy completos. En el caso de AirMapper incluso trae ya aplicaciones directas sobre minería. Es decir, tiene un menú y submenú que es simplemente para aplicaciones mineras. Está el PCI Geomatics, que es comercial. Todos estos software pueden ser utilizados en plataformas Unix, en plataformas Linux y en plataforma Windows. PCI Geomatics también es un software bastante robusto. Es comercial y este es producido por canadienses. ILWIS es un software open source. Al decir open source, no quiero decir que sea completamente gratuito. Creo que sí hay que pagar, pero es una cantidad mínima para poder tener el uso de este software ILWIS. También hay otros de open source, que es el Copenhagen Image Processing System y el Multispec. Muchos de estos software open source, lo que sí se debe tomar en cuenta es que tienen ciertas limitaciones, porque al ser open source, los software están siendo creados y mejorados por los mismos usuarios. Entonces, probablemente alguna universidad inició el software y después los usuarios son los que se encargan de ir mejorando aplicaciones, algoritmos, etcétera, en este tipo de programas. Sin embargo, bueno, pues eso ya dependerá de el gusto de la persona, de las facilidades que tenga para adquirir un software, de la facilidad que tenga, por ejemplo, para programación, etcétera, ¿no? Y de las aplicaciones que quiera utilizar. Muchas veces también dentro de lo que son los programas comerciales, pues ya vienen algoritmos que son aplicados
para todos casos, ¿verdad? Pero que no necesariamente se van a adaptar a la situación o a la zona que estemos estudiando o al tipo de imagen que hemos adquirido. Entonces, independientemente de que sea un software muy robusto, probablemente haya necesidad de tener que meterse un poquito en la programación del programa para poder mejorar o adaptar o hacer adaptaciones a lo que es la aplicación que estemos generando. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que sería la parte de fotogrametría, que es otra área importante en el análisis de fotografías aéreas e incluso de imágenes de satélite. Y lo primero es preguntarnos, pues, ¿qué es la fotogrametría? La fotogrametría se deriva del vocablo fotograma, y esto viene de fos, fotos, luz, grama, trazado, dibujo, y metrón, medir. Entonces aquí en la fotogrametría ya no solamente es el observar alguna forma grabada por la luz, sino también de medirla, ¿sí? De trasladar lo que estamos observando en el terreno y poder medirlo, trasladarlo a otra escala y poder medir lo que estamos observando. Es la ciencia entonces de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de fotografías, para de esta manera obtener las características métricas y geométricas del objeto fotografiado. Es decir, aquí no solamente nos vamos a conformar con la forma de alguna zona o las formas que estemos observando en una imagen, sino aparte queremos la dimensión y la posición exacta, ¿sí? Si estamos en el terreno observando un volcán, no solamente nos vamos a conformar con decir, bueno, tiene una forma redonda o un poco ovalada y se acabó. No, aquí ya se mide, bueno, tengo una forma ovalada, hacia cuál es la dirección en la que se está alargando, qué dimensión tiene el volcán y cuál es su posición exacta, es decir, cuáles son sus coordenadas en el terreno. Las ventajas de la fotogrametría es que vamos a reducir costos en exploración de grandes superficies. Cuando nosotros tenemos necesidad de explorar, no sé, 100 metros cuadrados, pues a lo mejor podemos ir y hacer la exploración en varios días de campo. Pero si nosotros vamos a tener que explorar áreas que estén compuestas por varios centenares de metros o incluso kilómetros, pues entonces sí se ve la necesidad de recurrir a la fotogrametría y a la fotointerpretación para poder delimitar mejor las áreas que vamos a visitar en el terreno y ya no hacer un peinado completo del terreno, no caminar cada punto del terreno. Esto, bueno, también hace que se reduzca el trabajo de campo, y es obvio que al reducirse el trabajo de campo, pues también se reducen los costos. La velocidad de compilación es mayor. Entonces tenemos la posibilidad de observar y extraer rasgos de varios kilómetros en un menor tiempo. Y la obtención rápida de datos relacionados a cambios súbitos. Por ejemplo, si tenemos alguna zona en donde hay algún catástrofe, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, tenemos una mina a cielo abierto y de repente se desgajó una parte del cerro, pues rápidamente con la fotogrametría podemos observar no solo el hecho del desgaje del cerro, sino también podemos observar qué tanto material fue desplazado, hacia dónde fue desplazado. Probablemente podamos obtener información de las formas que están alrededor del desplome del cerro, y entonces sacar incluso el por qué fue este desplome. Entonces hay muchas ventajas en el momento de que nosotros podamos no solo observar la fotografía aérea, sino incluso extraer mediciones. Esa es la gran ventaja de la fotogrametría. Otra ventaja, pues, es la flexibilidad en la extracción de información. Esto es
Si, por ejemplo, nosotros queremos evaluar, por ejemplo, los daños ocasionados por algún tsunami, pues ya tenemos la toma y si hacemos el análisis hoy o mañana, no habrá ningún problema porque en la fotografía ya quedó impreso el momento y nosotros podemos efectuar las mediciones y el análisis en el tiempo que sea más conveniente. Otra ventaja es el registro multitemporal, es decir, nosotros tomamos hoy una fotografía, pero si nos interesa ver cómo va la evolución de cierta región, por ejemplo, a nivel de vegetación o a nivel por ejemplo, carreteras o infraestructura de la ciudad, pues se pueden estar haciendo tomas del terreno y entonces ir midiendo, no, o sea, comparando y midiendo, o sea, hacer una comparación cualitativa y cuantitativa de los cambios en la zona. Por ejemplo, en las 4 imágenes que nosotros estamos observando, vienen con fechas de 1972, 1989, el 2000 y 2005. Entonces ahí ya podemos ir viendo cómo ha habido cambios en la zona. Cómo es que, por ejemplo, en 72 a lo mejor había un poco menos de vegetación, por alguna razón, para el 89 se ve una mayor cantidad de vegetación. Esto puede ser producto a lo mejor de que haya más campos de cultivo, como es que hay algunas zonas del arroyo que se ve que atraviesa ahí la zona, después son reemplazados por campos de cultivo o empiezan crecimientos urbanos, etcétera. Entonces, esa es también otra ventaja que tiene la fotogrametría, que podemos estar midiendo los cambios que se observan en las fotografías. Análisis de zonas de difícil acceso. Muchas veces no es posible poder acceder a las zonas porque realmente están en áreas muy escarpadas, en donde no hay realmente caminos, etcétera. Entonces se complica hacer la exploración. Entonces en ese momento se puede hacer uso de la fotografía aérea y hacer mediciones en base a lo que se observa en la fotografía, porque de repente, bueno, encontramos zonas como la de la fotografía que estamos observando en la parte derecha de la diapositiva, en donde vemos pues que es una zona ahí escarpada en China, ¿verdad? Y solamente hay una o dos casitas, ¿verdad? Y realmente no es fácil acceder a estas áreas. Y además, pues tiene múltiples aplicaciones, o sea, la fotogrametría no solamente se utiliza para aspectos geológicos o mineros, ¿verdad? También se puede utilizar en otros aspectos como zonas de desastre, medición de zonas de desastre, medición de cambios, por ejemplo, en zonas de cultivo, medición de cambios en zonas de vegetación natural, medición, por ejemplo, en retrocesos, por ejemplo, en zonas costeras, ¿verdad? Que vaya comiéndose el mar un poco de la zona costera, etcétera. Entonces hay muchas aplicaciones que se pueden hacer mediante la fotogrametría. Y en el caso de la flexibilidad, pues también aquí lo que podemos decir es que con la fotografía aérea o la fotogrametría metemos un poco más de información en una serie de capas o de mapas obtenidos de otras fuentes. Entonces nos puede ayudar a hacer muy buenas combinaciones de extracción de rasgos que van a venir a alimentar bases de datos robustas para poder obtener mejor respuestas o poder dar soluciones más reales. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas, porque no todo en la vida son puras ventajas. Entonces, en las desventajas de la fotogrametría y fotografía aérea, tenemos que hay poca visión de las superficies en presencia de vegetación densa. Esto, si no estamos haciendo estudios de vegetación, pues sí es un gran inconveniente. Si lo que queremos es realmente observar estructuras o litología,
el que todo esté cubierto de vegetación sí va a ser un impedimento. Dificultad para el trazado de curvas de nivel en superficies planas. Cuando tenemos superficies escarpadas, pues rápidamente podremos extraer información sobre el terreno. Pero si estamos, por ejemplo, en zonas de costa o en zonas desérticas, en donde tenemos amplias zonas planas, donde hay muy poquita diferencia entre la parte más baja y la parte más alta de la zona, va a ser difícil que podamos hacer un estudio de altitud en la región. Siempre va a ser necesario realizar un control de campo. Ahí sí, indudablemente, aunque algunos opinen que con solo hacer la interpretación de la imagen o de la fotografía es más que suficiente, no, siempre debe de haber un control de campo y es obvio que cuando se tiene que ir al campo, pues se tiene que invertir también hacer inversión para poder realizar las etapas de campo y tener una buena logística. La inversión inicial es considerable. ¿Por qué? Porque necesitamos personal capacitado y el equipo necesario para poder hacer restitución fotogramétrica, por ejemplo. Porque no solamente es tener la imagen o la fotografía aérea y empezar a hacer mediciones. Para esto se tiene que hacer una buena georreferencia, una buena ortorrectificación, una restitución fotogramétrica y para lograr esto pues se requiere equipo especializado y en general no es barato este equipo. Y se necesitan realizar nuevos elementos para la nueva adquisición de fotografías. Si se quiere realmente hacer una buena restitución fotogramétrica, cada vez que se hace la toma de fotografía aérea, se tienen que sacar puntos de control en el terreno. Entonces, la logística para poder obtener buenas ortofotos y hacer una buena restitución fotogramétrica de inicio pues no es nada barata ni cualquiera lo puede hacer. Se necesita realmente personal capacitado para poder realizar esto. Por eso no es común encontrar digamos, compañías que se dediquen a hacer la restitución fotogramétrica. Habrá muchas compañías en donde se hacen trabajos de topografía, pero esto normalmente no siempre llega a terminar en un trabajo de restitución fotogramétrica. Entonces, una vez que nosotros tenemos una ortofoto derivada de una fotografía aérea, vamos a pensar primero en qué uso se le va a dar a la fotografía aérea, es decir, va a ser para una aplicación minera, va a ser para una aplicación costera, va a ser para una aplicación urbana y en base a eso se van a aplicar ciertas técnicas para poder restituir fotogramétricamente la fotografía o simplemente a lo mejor nada más hacer una georreferenciación de la imagen y con eso bastará. En el caso de las fotografías aéreas, para poder hacer restitución fotogramétrica es necesario que el eje óptico casi siempre sea vertical o muy cercano a la verticalidad. Y bueno, ¿por qué? Porque la posición de las diferentes geoformas del terreno no está del todo determinada. Para poderla determinar debemos de partir de una base en que el eje óptico pues es vertical. El formato más utilizado para poder realizar este análisis fotogramétrico es el de 23 por 23 centímetros, aunque también están las fotografías aéreas de formato pequeño que son más económicas. Otra modalidad es la fotogrametría espacial. En esta se utilizan imágenes de satélite para realizar u obtener imágenes estereoscópicas a partir de satélites que están haciendo una observación constante de la Tierra. Entonces, dependiendo de eso, de estos aspectos, se va a clasificar en sí
las diferentes técnicas aplicadas en la fotogrametría. Cuando la fotogrametría es terrestre, es decir, la toma de la imagen o de la fotografía es sobre artefactos montados en plataformas terrestres, entonces aquí ya toma importancia la posición y los elementos con una orientación externa que debe ser conocida, ¿sí? Cuando se hace esta toma, algo importante para poder hacer la restitución fotogramétrica es tener conocimiento de la orientación externa de la cámara. El distribuidor, cuando les entrega la fotografía aérea, tiene la obligación de entregar también este tipo de información, porque si ustedes quieren trabajar la fotografía no solamente en fotointerpretación, sino haciendo cálculos y mediciones, necesitan tener estos datos. Actualmente también se utiliza esta fotografía terrestre en labores de apoyo a la arquitectura, a la arqueología, a la ingeniería estructural y en levantamientos topográficos de terrenos muy escarpados. Esa es la principal aplicación de las fotografías que se toman directamente sobre terreno, en plataformas terrestres, no en plataformas aéreas. Esto es porque nos permite obtener fotografías con un nivel de detalle mejor de lo que pudiéramos obtener en una fotografía montada sobre avión. Otro nuevo formato u otra técnica dentro de la fotogrametría es la que se aplica a objetos cercanos. Estas técnicas agrupan aquellas aplicaciones que no tienen carácter geodésico o topográfico y se aplican principalmente para reconstrucción de terrenos y para representación tridimensional de objetos. Es muy utilizado en lo que ahora se conoce como realidad virtual. En el caso de este tipo de fotografía y restitución fotogramétrica, aquí no es tan importante el conocer la posición exacta referida a un sistema cartográfico. Esto más bien se utiliza para todo el tipo de programas, por ejemplo, de juegos en internet. Es el objetivo de la aplicación fotogramétrica en este caso. Dentro de los productos fotogramétricos que vamos a obtener, uno de los principales es el de mapa de líneas. Y mapa de líneas se refiere a que vamos a obtener curvas de nivel o curvas de altitud. Es el principal producto que se va a obtener después de haber tenido una buena restitución fotogramétrica o corrección de la fotografía aérea. Los mapas de líneas tradicionales se graficaban sobre una mesa de dibujo mediante un aparato restituidor. Después viene lo que sería la interfase CAD, que conecta los movimientos del restituidor a un software, y entonces ya podemos ahí obtener las curvas de nivel, sea por una seriación de puntos, sea por líneas, o sea por zonas o polígonos de altitud, en diferentes capas, dependiendo de su contenido temático. Y actualmente toda esta información va a alimentar a los sistemas de información geográfica. Entonces, ahora, si ya tenemos una imagen bien georreferida, con una buena restitución fotogramétrica, podemos incluso hacer la extracción de líneas de manera casi automática. Antes no, antes había que estar dibujando conforme a lo que se observaba en la fotografía. Y ahora las fotografías o por medio de ellas, ya en los mapas podemos observar todo lo que son mapas de líneas, ¿verdad? Efectivamente representados por líneas, por ejemplo todas las zonas de obras mineras o bancos de extracción de materiales representados en forma de puntos, y todas las zonas, por ejemplo, para delimitar zonas de alteración representadas en forma de polígonos. Esta estructura o esta manera de extraer la información es lo que permite que se pueda manejar, como lo mencioné, en un sistema de información
geográfico. Es a partir de esto que se van a hacer las interpretaciones, que se va a poder generar información propia y oportuna para poder decidir si una zona es de importancia o tiene cierto interés para exploración, en este caso minera. Obviamente estamos hablando de este tipo de aplicaciones, pero también este tipo de información nos ayuda a diseñar, por ejemplo, hacia qué zonas sería mejor el crecimiento de una zona urbana, o si el cauce del río se desborda, cuáles son las zonas que se van a afectar más, etcétera, ¿no? O sea, son las diferentes aplicaciones que se le podría dar, y esto pues viene respaldado por todo lo que es fotogrametría y fotointerpretación. Hay que dividir claramente. Fotointerpretación es solamente la interpretación visual de la fotografía, y en la fotogrametría debe quedar muy claro que además de la interpretación visual está la posibilidad de hacer mediciones, cálculos de volúmenes, cálculos de áreas, de perímetros, etcétera. Otro producto fotogramétrico son los puntos de control. Por medios fotogramétricos vamos a poder obtener coordenadas espaciales X, Y y Z, entendiendo como X y Y son las coordenadas que delimitan la posición en el terreno, y Z nos está dando la altitud. Normalmente viene asociada a una altitud, pues a un valor de altitud. Estos puntos que son extraídos de las fotografías se van a utilizar para densificar o hacer más densa la red de puntos ya conocida. ¿Por qué? Porque ya han sido extraídas por medios topográficos. Entonces, nosotros observamos en la imagen de la parte izquierda una serie de puntos de control. Estos puntos de control pueden ser derivados o de la fotografía o del terreno. En la parte derecha lo que estamos observando pues es toda la instrumentación que se utiliza para hacer un levantamiento topográfico. Cuando nosotros ya tenemos ciertos puntos de control, a partir de esos nosotros vamos a poder generar más puntos de control bajo ciertas características, bajo ciertos estándares y controles que vienen en los softwares utilizados para hacer restitución fotogramétrica y para sistemas de información geográfica. Una vez que ya se tienen esos puntos de control con la densificación de puntos, entonces ya podemos generar líneas de igual valor de elevación, si es el caso de líneas de elevación, porque también los puntos de control pueden indicarnos, por ejemplo, líneas de igual resistividad. ¿Sí? Por ejemplo, para estudios geofísicos, si queremos sacar mapas de isoresistividad, bueno, pues tenemos nuestros puntos de control cuyos valores nos están reflejando valores de resistividad. Y obviamente están ubicados en el terreno. Tienen una coordenada geográfica y su coordenada Z no sería un valor de elevación, sino sería el valor de resistividad aparente o valores de magnéticos, etcétera. Otro producto fotogramétrico son los fotomosaicos. Los fotomosaicos no es otra cosa que un ensamblaje de dos o más fotografías que presentan entre ellas un área común. Estos se pueden clasificar en controlados, semicontrolados y no controlados. En la figura que tenemos al lado derecho estamos presentando un fotomosaico de la zona de Baja California, en México. Cuando hablamos de fotomosaicos controlados, estamos hablando de fotos rectificadas y trianguladas. Cuando hablamos de fotomosaicos semicontrolados, estamos hablando de fotos rectificadas o trianguladas. Y cuando tenemos fotomosaicos no controlados, tenemos fotografías que no han sido rectificadas ni tienen ningún tipo de triangulación. Cuando hablamos de triangulación es que estamos hablando de que al menos tenemos mínimo 3 puntos de control de terreno que ha sido sacado en el terreno, y esto nos sirve para poder posicionar la fotografía
en un espacio geográfico. De otra manera, cuando no están rectificadas, lo único que se hace es tratar de empatar por medio de lo que estamos observando, de las formas que observamos en la fotografía, tratar de juntarlas y de empatarlas, ¿sí? Y de esta manera obtener nuestro fotomosaico. Los fotomosaicos principalmente se utilizan como índices para tener una idea general de la zona de estudio. No son muy utilizados para extraer mediciones muy precisas. Cuando ya se quieren realizar mediciones más precisas, pues se recurre prácticamente a la fotografía individual y de ahí ya se van extrayendo mediciones. O una vez que se hace toda la interpretación de cada parte del mosaico, se junta y entonces se hacen las mediciones posteriores, siempre y cuando el fotomosaico esté controlado. Para tener buenas mediciones o mediciones más reales, más cercanas a la realidad, el fotomosaico debe estar constituido por fotografías aéreas rectificadas y trianguladas. Y para esto, si nosotros queremos un fotomosaico de imágenes controladas, pues tenemos que armarlo a partir de lo que se conoce como una ortofoto. Una ortofoto es una fotografía o un conjunto de fotografías cuyas imágenes de los objetos se encuentran en su verdadera posición planimétrica. Es decir, cuando nosotros tenemos una fotografía aérea, es posible que tenga deformaciones, como ya lo he mencionado, por el cabeceo, el balanceo del avión, etc. Esto va a provocar que haya un corrimiento o un desplazamiento de las diferentes superficies que componen a la fotografía aérea y hace que lo que estemos midiendo no nos esté dando realmente la medición real. Por eso es importante primero hacer la restitución fotogramétrica, ubicar la imagen en un espacio geográfico para después realizar las diferentes mediciones que queramos hacer. Tenemos lo que es la rectificación diferencial, que se utiliza para eliminar efectos de inclinación y del desplazamiento del relieve. Para la realización de la ortofoto es necesario crear el modelo estereoscópico del terreno para proyectar en forma ortogonal. Acuérdense que cuando estamos hablando de una proyección ortogonal, todo está referido a un centro de proyección y el centro de proyección normalmente va a coincidir con el centro de la imagen. Es a partir del centro de la imagen que se va a ir restituyendo, es decir, se le va a dar la conformación al terreno proyectado en la fotografía aérea como lo tiene en la realidad. Aquí lo que estamos observando es una ortofoto del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Aquí ya, por ejemplo, si queremos hacer medición de cauces, lo podemos hacer de una manera exacta y precisa, porque esto ya es una ortofoto, es decir, ya pasó por una restitución fotogramétrica, ya pasó por una georreferenciación, ya tiene una posición en el terreno, y esto nos va a permitir sacar, por ejemplo, la longitud de los arroyos de una manera exacta. Si queremos observar cuánto ha sido la extensión de los trabajos mineros en la zona, también podemos ir haciendo hacer las mediciones, y si tenemos fotografías u ortofotos de tiempos anteriores a lo que actualmente observamos en San Pedro, pues podemos ir viendo cómo ha ido el desarrollo de la mina, que en este caso es a cielo abierto, y podemos ver qué partes son las que se han trabajado más, qué partes de alguna manera dejaron de trabajarse, etcétera. Se puede empezar incluso a hacer cubicación de qué tanto ha sido el material extraído, qué tanto material puede esperarse a extraer más. ¿Por qué? Porque ya todo está bajo una referencia geográfica. Esto es muy importante porque si la fotografía aérea no tiene una ubicación espacial,
va a ser muy difícil que podamos realmente sacar sacar datos que estén tan siquiera aproximados a lo que estamos observando en la realidad. Si no se hace esto, no se deben hacer mediciones. Las mediciones realmente se deben hacer en fotografías que ya estén restituidas fotogramétricamente. De otra manera, lo que estamos obteniendo son mediciones que pueden estar cercanas a la realidad, pero de ninguna manera pueden ser equiparables. Se necesita hacer esto, ¿no? Además, si nosotros queremos empatar esta información con información extraída de otras fuentes, como por ejemplo mapas topográficos de la región o imágenes de satélite de la zona o puntos que se han sacado en el terreno, pues todo debe de tener la misma información de referencia espacial o de referencia geográfica. De otra manera, pues no podemos hacer el empate, ¿verdad? O el empalme de esta información y no podemos tratar de establecer relaciones entre lo que observamos y medimos en la ortofoto y lo que estamos observando, por ejemplo, en un mapa anterior de la zona o en mapas generados in situ, en mapas de la región, por ejemplo, de la zona minera, en este caso, por ejemplo, del Cerro de San Pedro. Si tenemos acceso a la información que se genera de campo, si no tiene una buena referencia espacial, pues difícilmente vamos a poder empatar lo que estamos observando de vista aérea con lo que se está observando a nivel terrestre o a nivel de campo.